Quisiera dejar un mensaje, quisiera compartir algo con los que estén presentes. Sean muchos o sean pocos, sé que hay gente mirando a través de las redes, a través de Facebook, a través de YouTube. Va a poder recibir en esta tarde la transmisión y viene siguiéndonos. Recién me mandaban mensajes, me decían estamos mirando desde Posadas, Misiones. Y la verdad que esta semana cuando le preguntaba y hablaba con Dios y le decía, Señor, dame algo que pueda llegar a compartir, Él me traía a memoria algo que me pasó hace muchos años y venía muy fuerte a mi corazón esto, porque es algo que nos sirve a mí, a vos que estás ahí sentado, a cada uno de los chicos que están acá sirviendo, que están con su música compartiéndonos. Yo soy criado en el Evangelio desde que nací, desde que me acuerdo. Siempre estuve dentro de la iglesia. Mi abuelo es pastor, mi papá es pastor. Entonces siempre estuve en el ministerio. Yo a los 7 años empecé mi ministerio con un timbal en la iglesia de mi abuelo, donde aprendí a tocar este instrumento, para los que no saben. Me enseñaron a tocar ese instrumento para acompañar, era el único instrumento de la iglesia y con eso tenía que acompañar todos los coritos de la iglesia. El justo florecerá como la palmera, no hay Dios tan grande como tú, y cuántos de esos coritos con los que nosotros hemos hecho avivamientos y vigilias y campañas. Pero me pasaba algo, y le estoy hablando de los 7, 8 años, y era que cuando recién estaba aprendiendo a tocar ese instrumento, había un hermano que venía todos los domingos a la iglesia a tocar sus alabanzas, venía con su guitarra, y para mí era algo especial porque yo decía, es acá donde me tengo que lucir y tengo que mostrar lo que estoy aprendiendo, lo que estoy practicando y poder acompañarlo bien. Y a la tercera o cuarta reunión, yo creo que la primera y la segunda me la dejó pasar, pero ya cuando llegó la tercera o cuarta y vio que yo no lo acompañaba como correspondía, en medio de una reunión, mientras él está cantando su canción, se para y me mira con una mirada muy enojada, con un rostro muy feo y desagradable, que alguien de 7 años puede llegar a asustarlo, y le dice, dejá, no toques, toco yo solo. Y recordar eso, mi corazón se llenó de tanto odio, de tanto miedo, de tanta vergüenza, que salí corriendo a la vereda de la iglesia y me quedé ahí llorando. Y ese día dije, cada vez que venga nunca más voy a tocar con él. No me paro nunca más a tocar con él. Y cada vez que venía las próximas semanas, llegaba a su participación, agradecía, pasaba con su guitarra. Yo me levantaba del costado de la plataforma donde estaba con el timbal y me iba a sentar al fondo, esperando a que él se baje de la plataforma para yo poder ir a ocupar mi lugar. Gracias a Dios, y esto hoy lo cuento con emoción porque ya pasó muchos años y eso ya sanó, eso me enseñó, aprendí. Y aprendí porque a los 10 años de aquel acontecimiento, y entre muchas cosas que fueron pasando, yo a los 17, 18 años ya estábamos en otra congregación, mi papá tenía su iglesia, y en ese entonces este mismo hermano que me había hecho callar en cierto modo en medio de la iglesia y delante de todos, porque no sabía cómo acompañarlo con el timbal, ya para ese entonces yo ya había aprendido a tocar guitarra, bajo, batería. En esos años tuvo un principio de ACV que casi lo llevó. Dios le dio unos años más de vida, pero en esos últimos años ya no podía mover bien su mano y ya no podía tocar la guitarra. Hasta que un día llegó a la iglesia donde estábamos ahí sirviendo con mi papá y ya no podía tocar su guitarra. Y me dijo si lo podía acompañar con una canción porque yo estaba tocando la guitarra. Y ahí fue donde tuve que sanar esa herida, donde tuve que sanar ese dolor y poder acompañarlo
aquel que en un momento me había hecho callar y que no había entendido que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de corazón y con lo poco que estaba aprendiendo. Y los últimos años me tocó acompañarlo con la guitarra y cantar sus canciones, acompañarlo con sus canciones. Y cuando el Señor esta semana me hacía recordar esto, me decía, tenemos que entender como hermanos mayores a veces al hermano menor que muchas veces tiene el entusiasmo, tiene las ganas, pero todavía le falta la práctica y le falta el conocimiento quizás absoluto para poder hacerlo bien, pero que la intención es todo lo que tiene y saber valorar eso, no menospreciarlo, no dejarlo de lado, sino que nosotros podamos como hermanos mayores entender y valorar a cada uno de aquellos. Y aquellos que muchas veces sentimos ese desprecio, que nos dejan de lado, como yo sé que muchas veces pasa con alguna de las bandas que dicen, no, hoy ese estilo de música acá en la iglesia, no va. Y a veces nos cerramos tanto y no le estamos dando oportunidad, y así vemos bandas que de servir al Señor y de poder buscar, de agradar a Dios con su música, terminan yéndose al mundo porque muchas veces como hermanos mayores no le damos el lugar, no les damos el respaldo, no los acompañamos y los menospreciamos y no los valoramos. Y esto quería compartir con los que están presentes, con los que están mirándonos a través de almatv.net, a través de la página de Facebook, que entendamos que quizás somos o estamos en la etapa esa que yo estaba a los 7, 8 años cuando tenía todo el entusiasmo y solamente quería acompañarlo. Y por más que nos miren feo, por más que te rechacen, por más que te menosprecien, por más que no te valoren, decirte que sigas adelante, decirte que no te desanimes, porque te vas a cruzar por la vida con un montón de gente que va a decir eso que vos estás haciendo no sirve para nada. A mí no me sirve, a mí no me conviene, a mí no me favorece porque haces que mi música, que mi alabanza suene mal. Porque todo eso fue lo que yo sentí en ese ratito. Y decirte que si estás ahí en esa etapa, seguí adelante, levantate, sacudite y aunque no te valoren, si no es por ahí, seguí tu camino, decirle al Señor, Señor, ¿por dónde? Y seguimos. Y si estás en la otra etapa, en la que podés entender que necesitas respaldar a aquellos que están recién empezando, que están recién comenzando con todo esto, darles una mano y no cerrarte, no decir, no, yo ya no estoy para eso, yo ya pasé por ahí. Así que quería tomarme estos minutos para poder compartirles eso.